Pues vamos a empezar, si os parece, la mesa dedicada a esta, esta propuesta que os hacíamos desde el proyecto de investigación Estética Fósil, una ecología de la historia del arte, la cultura visual y los imaginarios culturales de la modernidad, que es un proyecto que encabezo yo, en, bueno, mi nombre es Jaime Vindel, eh, en el CSIC, y del que forman parte tanto Alejandro Pedregal, que está aquí a mi derecha, como Alberto Berzosa, que está en el extremo de la mesa. De alguna manera, lo que plantea este proyecto es la posibilidad de repensar desde ese paradigma interpretativo de la estética fósil cuáles son los cruces entre el desarrollo de la modernidad industrial y, en particular, su vertiente fósil, dependiente de los combustibles fósiles, en primer lugar el carbón y después el petróleo, y los procesos de transformación que se dan en ámbitos como la cultura o la estética, entendida en un sentido amplio como la teoría de la sensibilidad. Dentro de ese marco del proyecto nos interesaba también plantear la relación que ese nuevo paradigma puede mantener con la interpretación de diversos experimentos de signo comunitario que se han desplegado a lo largo de esa modernidad industrial en temporalidades y cronologías también diversas. Lamentablemente iba a estar con nosotros también Álvaro Navarro, pero se encuentra enfermo y no va a poder acudir. Por ese motivo, la mesa va a quedar reducida a tres presentaciones. En primer lugar, la mía, y después la de Alejandro y la de Alberto. A la conclusión de esas tres presentaciones tendremos un turno de debate y de discusión para poder confrontar ideas y opiniones en relación a lo que vamos a presentar. Empezaremos entonces con mi presentación. Tanto Alejandro como Alberto, si quieren, para poder visualizar mejor las diapositivas, pues se pueden situar con el resto de personas que están en la sala. Bien, como iban a ser en principio cuatro presentaciones, perdón, y al final únicamente van a ser tres, tenemos un poquito más de margen. Antes de empezar con la mía, me quería disculpar por no haber podido estar más tiempo con vosotros durante el día, pero la verdad es que tengo a la niña enferma y me ha sido imposible llegar antes. De hecho, me ha costado incluso llegar a esta hora. Así que nada, lo lamento porque me hubiera gustado escuchar las ponencias, pero la verdad es que me ha sido imposible. Y la segunda disculpa tiene que ver con que había elaborado un texto para la ponencia, pero justamente por estas prisas y por las dificultades del día me he quedado sin batería en el ordenador, así que no la voy a poder leer, que quizás sea algo mejor porque probablemente la haga más llevadera para todos y para todas. También la había escrito para ajustarme a los tiempos que teníamos de 15 o 20 minutos, pero bueno, como finalmente Álvaro no puede venir, tenemos algo más de margen, así que espero que el hecho de que la vaya a hacer oral no signifique que me explaye mucho más, ¿vale? Pues nada, sin más voy a comenzar con la presentación. Bien, he titulado la ponencia Comunidades pintorescas, dos puntos, capitalismo fósil, ética del consumo y cambio climático. Que sea a través de una serie de pinceladas voy a abordar la relación entre estas tres dimensiones para centrarme posteriormente en las comunidades utópicas que se inspiraron en las ideas de John Ruskin en el contexto del Distrito de los Lagos durante la década de los 80 del siglo XIX. Esa va a ser la línea argumental de la presentación. Bien, a la hora de hablar del capitalismo fósil, pareciera o normalmente tendemos a dar por sentado que en realidad hay un vínculo estructural y necesario, ¿no?, entre el desarrollo de la modernidad industrial y el recurso a los combustibles fósiles. En verdad, aunque a partir de un determinado momento, por las razones que después expondré, eso en buena medida es así, también es cierto que en un primer momento había dos modelos en disputa en relación, digamos, a cuál debía ser la energía primaria que activara los procesos industriales, particularmente en el contexto de la industria algodonera, que eran por una parte el modelo hidráulico y por otra parte el modelo fósil. Aquí básicamente lo que voy a exponer en la primera parte de la ponencia se basa en el reciente trabajo recientemente traducido al castellano, trabajo de Andreas Malm, Capital Fósil, subtitulado, si no recuerdo mal, el auge del vapor y los inicios del calentamiento global.
Como argumenta Mann en ese libro, en verdad en un primer momento, ya digo, no parecía evidente que el modelo fósil basado a su vez en la máquina de vapor se tuviera que imponer necesariamente sobre el modelo hidráulico, ¿no? Aquí os traigo a dos personajes que escenifican esa tensión entre ambos modelos, por una parte Robert Thorne y por otra James Watt. Se trata de dos ingenieros, sobre todo el segundo de ellos, Watt, es bien conocido y al contrario, Robert Thorne pasa por ser un personaje bastante desconocido en la historia de la revolución industrial. Bien, ambos coincidieron en localizaciones como Greenock, que es una ciudad escocesa, conocida entre otros aspectos por ser uno de los principales puertos donde se recibía el algodón procedente de las plantaciones americanas. Y allí, en esa zona, Robert Thorne, junto a otro personaje llamado William Kelly, que había participado anteriormente de la industria algodonera de New Lanark, que sabéis que es también conocida por los experimentos de tipo gerencialista que allí desarrolló Robert Owen, ¿no? Bueno, pues después de esa experiencia, William Kelly y Robert Thorne compran los telares mecánicos de la industria algodonera de la isla de Bute, que es una isla de esa zona también de Escocia, cuya capital es Rothesay, ¿no? Que veis ahí en el Google Maps, y desarrolla toda una serie de intervenciones denominadas water cuts, por la cual trata de aprovechar las reservas de agua que tanto en los cauces fluviales como en los lagos de esa isla podían, a través de canalizaciones y acueductos, activar la rueda hidráulica que a su vez activaba los telares de la industria algodonera. Es interesante porque el modo en que concebía estas intervenciones sobre el paisaje, Robert Thorne estaba imbuido de un cierto espíritu artístico, o sea, él concebía su propia intervención de corte ingenieril como una suerte de obra de arte que me gusta casi interpretar como un precedente del land art, ¿no? Una suerte de land artista avant la lettre, porque él insistía mucho en la necesidad de que esos cortes en el terreno se redujeran a su mínima expresión y que las construcciones artificiales, como los propios acueductos o los propios canales, se redujeran al mínimo. Aquí veis algunas de esas intervenciones sobre el terreno que pasan bastante disimuladas, ¿no? En lo que es, esa isla de Bute. Y el éxito que obtuvo este modelo hidráulico aplicado a la industria algodonera hizo que con posterioridad el propio Robert Thorne pues, recibiera otra serie de encargos, ¿no? En este caso en el propio contexto de esa ciudad escocesa, Greenock, también para realizar una serie de cortes en el terreno, estos water cuts, que en una escala mucho mayor y con una ambición también, digamos, con una capacidad de potencia mucho mayor que lo que había sido el proyecto de la isla de Bute, fue aplicado también a la industria algodonera de esa zona. El hecho de que esas intervenciones en el paisaje fueran reducidas y aplicadas como una suerte de bisturí landartista hace que todavía a día de hoy, cuando obviamente esos molinos, perdón, esos telares mecánicos han quedado en desuso, pues los water cuts de Robert Thorne sigan siendo visitados como una suerte de espacio para practicar el senderismo, ¿no? Dentro de esta sensibilidad pintoresca que en verdad caracterizó la intervención paisajística de ¿no? Bien, el argumento que plantea Mann en este libro del que os hablaba hace un momento es que, en verdad, al contrario de lo que solemos presuponer, el modelo hidráulico no era ni menos eficiente y, sobre todo, no era más caro que el modelo basado en los combustibles fósiles, ¿no? Por varios motivos, entre otros el hecho de que una vez instaladas estos acueductos y canales que proveían de energía hidráulica a los telares mecánicos de la industria, pues no era necesario invertir más mano de obra en la extracción de esa fuente de energía, al contrario de lo que sucede con el carbón o con el petróleo, ¿no? Que es un debate que hoy también tiene mucha actualidad en relación con las propias energías renovables y las infraestructuras que requieren. Desde el punto de vista de Mann, en realidad la razón principal que llevó a abandonar el modelo hidráulico en favor del modelo fósil fue de tipo sociopolítico, ¿no? Y de hecho, Mann establece una explicación de clase para el origen, el génesis del cambio climático. ¿En qué consistiría esa razón de corte sociopolítico? Bueno, en que lo que sí que sucedía con el modelo hidráulico es que, claro, las corrientes de agua proveían de una energía mucho más intermitente a los telares mecánicos
Y eso hacía que los trabajadores y las trabajadoras tuvieran que pasar mucho más tiempo en el lugar de trabajo, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que cuando el movimiento obrero británico obtiene el reconocimiento de la jornada laboral de 10 horas, con la Ten Hours Act de 1847, pues ese modelo hidráulico que exigía que los trabajadores y las trabajadoras pasaran más tiempo en la industria se hace inviable, ¿no? Y la clase capitalista requiere recurrir a una energía mucho más explosiva que le permita maximizar el trabajo por cada unidad de tiempo, ¿no? O sea, lo que es el concepto de productividad en el sentido en el que lo entendemos todavía hoy nosotros, ¿no? Y es ahí donde justamente el carbón juega un rol que el agua no puede jugar, justamente por sus cualidades, ¿no? La capacidad de fragmentar y transportar esa fuente de energía al ámbito urbano y de incrementar esa potencia energética por unidad de tiempo de una manera que el agua no podía en ningún caso generar. Pero, por tanto, desde el punto de vista del MAN, es una conquista del movimiento obrero la que paradójicamente genera ese recurso al carbón para incrementar esa productividad en el ámbito de la industria algodonera. Bueno, os traía también aquí una imagen, ¿no? que en realidad da cuenta de un telar basado en la energía hidráulica, ¿no? Que me gusta porque de alguna manera vislumbra también lo que esa modernidad industrial, ¿no? Al margen ya de que la fuente energética fuera el agua o por el contrario el carbón, suponía, ¿no? Respecto a la sensibilidad pintoresca que identificaba en la clase campesina un vínculo más directo con el paisaje y las tareas agrarias, ¿no? No sé si lo alcanzáis a ver, pero en esa imagen del padre Joseph Wright, en primer término, aparece un campesino con un carro tirado por caballos, ¿no? Y por tanto por una energía endosomática que se iba a ver relegada por el desarrollo tecnológico de tipo exosomático, ¿no? Y que de alguna manera es un fragmento que luego iba a recuperar el propio John Constable para dar forma a uno de los cuadros que solemos identificar con esa misma sensibilidad, ¿no? Bien, ya para centrarme en lo que es específicamente el tema de la ponencia, me interesaba rescatar el modo en que las comunidades situadas en el distrito de los lagos, ¿no? Nuevamente una zona lacustre, que a su vez sabéis que se relaciona directamente con el origen, ¿no? De la sensibilidad pintoresca en el medio británico, bueno, dio lugar a toda una serie de comunidades experimentales que de alguna manera se inspiraban, ¿no? En la obra del propio Ruskin y que han sido tematizadas en un trabajo bastante reciente titulado Green Victorians, The Simple Life in John Ruskin Lake District. Es un trabajo de Vicky Albritton y Freddie Albritton Johnson y que da cuenta de justamente cómo las comunidades tradicionales donde la hilatura se relacionaba con un trabajo más bien de corte artesanal, pues se vieron amenazadas por la implantación de las máquinas de vapor, ¿no? Que degradaban la vida de los trabajadores y los consumidores, deformando los deseos y destruyendo los paisajes. De alguna manera, aflora también aquí en esta recuperación del modo de producción comunitario de tipo artesanal, una cierta sensibilidad, ¿no? Por eso que E.P. Thompson en su momento llamó la economía moral de la multitud, ¿no? Que se veía que estaba siendo arrasada por esa articulación entre combustibles fósiles y desarrollo tecnológico en la industria textil y en general en el mundo industrial, ¿no? Y bueno, estos dos autores también subrayan cómo el contenido, ¿no? de ese recurso a la artesanía tenía un carácter tanto estético, tanto que reclamaba unas formas de belleza determinadas, pero también tenía un componente ecológico, ¿no? En tanto que la manualidad y la propia apariencia y textura de los productos salidos de esas comunidades artesanales, pues también se hacían cargo de la propia idea de fragilidad de la naturaleza, ¿no? Y finalmente, tanto esa reivindicación de las comunidades productivas de tipo artesanal como esa impronta estética que vamos a ver en algunas de sus manufacturas, pues se vinculaban a su vez con una reivindicación de un modo de vida mejor y más sencillo, ¿no? En una suerte de prefiguración de la poética, ¿no? que por ejemplo, un autor como Trainter, ¿no? O incluso el propio Schumacher, ¿no? Con esta idea de lo pequeño es hermoso, pues han reivindicado mucho más reciente. Aquí os traía una obra, un pequeño libro, ¿no? Titulado Song of Spindle and Legends of the Loom, o sea, algo así como canciones de la rueca y leyendas del telar, ¿no? Que justamente daba cuenta de esta relación compleja que os acabo de resumir, ¿no? Cómo los productos que salían de esas comunidades artesanales debían incorporar en su propia materialidad tanto la
la materialidad, valga la redundancia, de aquellos materiales, en este caso el lino con el que eran producidos, como también el trabajo que era incorporado en ellos. De alguna manera existe aquí una correspondencia entre una de las ilustraciones que figuran en el libro, donde aparece esta mujer con esa rueca de tipo tradicional, y la propia tersura que adquirían algunas ilustraciones que componían el libro, como esta que os muestro en la parte derecha de la diapositiva, ¿no? Y que establecían, como decía hace un momento, esa correspondencia entre el modo de producción manufacturero, ¿no? Y una, si queréis, una conciencia protoconservacionista o protoproteccionista en la mirada ecológica que se vertía sobre el paisaje pintoresco de los lagos. Obviamente este proyecto y la inspiración en alguien como Ruskin estaba atravesado por toda una serie de contradicciones que supongo que resultarán más o menos familiares, ¿no? Una de ellas tiene que ver con lo que tenía de paternalismo, ¿no? La mirada filantrópica sobre esas áreas del medio rural británico, ¿no? Que generaban fricciones, ¿no? En la medida en que muchas veces la relación, si queréis, de tipo más práctico que la comunidad agraria y ganadera que había vivido allí tradicionalmente mantenía con ese medio ambiente, no respondía a los cánones estéticos y culturales de quienes procedían de las ciudades, ¿no? Pero digamos que esta es una cuestión que es mucho más amplia, ¿no? Y que ha sido subrayada por autores como por ejemplo Raymond Williams, ¿no? Cuando hablaba de esta escisión, ¿no? Entre una relación práctica con el territorio y una relación estética que se asociaría con esa sensibilidad pintoresca. Pero bueno, más allá de eso, en realidad el retiro de Ruskin a la comunidad de los lagos también evidencia una suerte de evolución subjetiva personal en su relación con la naturaleza, que había conocido en etapas anteriores una pasión muy fuerte por paisajes, si queréis, más vinculados con la sensibilidad sublime, ¿no? Con entornos más abruptos como pudieran ser los Alpes, ¿no? Ruskin había visitado en varias ocasiones los Alpes, en concreto durante los años 40 realizó una serie de acuarelas que supongo que habréis visto en alguna ocasión, y que daban cuenta de lo que Eduardo Prieto ha denominado una pasión orofílica por las montañas, que de alguna manera contrasta con la asociación que se había producido antes de la Ilustración entre las montañas y la idea de fealdad, ¿no? Pero al margen de esa pasión profílica, muy pronto Ruskin también va a convertir ese interés, ¿no? Desbordante por las montañas en un temor respecto a los efectos que el industrialismo estaba teniendo sobre ellas, ¿no? Empieza a acuñar una idea que va a desarrollar más tarde, en la década de los 80, que es esta idea de la storm cloud, o sea, la nube tormentosa, ¿no? Que de hecho identifica directamente en algunas de sus visitas a la zona de Ginebra, por ejemplo, con William Collingwood, que era otro de sus compañeros de viaje en este retiro en la zona de los lagos, y que realiza esta acuarela que veis en el centro de la imagen, donde justamente da cuenta de una suerte de nube tenebrosa que se cierne sobre el lago Lema, que es el lago que queda junto a Ginebra. Bien, a partir, digamos, de estas observaciones, Ruskin empieza a aventurar la idea de que esa nube tormentosa puede ser parte de una dinámica climática más amplia que amenaza con la propia perdurabilidad de las formas del paisaje, y en concreto de los glaciares, ¿no? O sea, Ruskin se empieza a obsesionar con la idea de que los glaciares están menguando por causas relacionadas con las alteraciones climáticas derivadas de la revolución industrial. En realidad es un error. Quiero decir, la observación de Ruskin es correcta, los glaciares estaban menguando, pero en ese momento en realidad lo estaban haciendo con motivo del final de la pequeña edad de hielo, ¿no? Que se prolongó aproximadamente desde 1500 hasta 1800, y que en la medida en que acabó y suscitó, digamos, un ligero auge de las temperaturas, pues hizo que los glaciares se retrajeran un tanto durante el siglo XIX. Pero sin embargo, la observación que él realizaba a futuro era correcta. O sea, había una relación directa entre la proliferación, digamos, de la carbonización de la atmósfera derivada del desarrollo de la industria fósil y, por otra parte, esos efectos sobre entornos medioambientales como pudieran ser los glaciares. Desde esa perspectiva es que hacia el año 1884 él pronuncia una conferencia titulada, si no recuerdo mal, The Stone Cloud in the 19th Century, donde da forma a estos imaginarios, si queréis, de signo visionario sobre el decurso, ¿no? De esa relación entre cambio climático y revolución industrial.
Obviamente esos imaginarios estaban, los imaginarios ecológicos o protoecológicos, ¿no?, de alguien como Ruskin abrevaban en distintas fuentes, ¿no? Por una parte podemos detectar en él una conciencia organicista que se podría remontar a los cosmogramas, ¿no?, de Humboldt con esas catas en nivel, ¿no?, por ejemplo, tras su visita al Chimborazo, de la composición y la biodiversidad de los diferentes ecosistemas, pero también se nutría de la reflexión que ya había planteado en Modern Painters respecto a cómo, ¿no?, el desarrollo de la revolución industrial y de la tecnología pues estaba también alterando la apariencia misma del paisaje, ¿no?, que es algo que también él detectó en la breve pintura de alguien como William Turner. Y finalmente, en concreto, esa conferencia del 84, según este estudio que os comentaba anteriormente, Green Victorians, se vio influida por un acontecimiento que tuvo lugar tan solo un año antes, que fue la explosión del volcán Krakatoa en una de las islas indonesias del Pacífico. Aquí, en verdad, digamos, aunque la idea de la nube tormentosa o de la nube de humo de la que habla en esa conferencia Ruskin se nutra también de esos imaginarios del volcán de Krakatoa, nuevamente cometió un error en términos meteorológicos o climáticos, ¿no?, en la medida en que justamente lo que hizo esa erupción fue más bien al año siguiente reducir un poco la temperatura media del planeta, no subir. Bien, aquí os tengo un fragmento de esa conferencia que es bien interesante, que no voy a leer por falta de tiempo, pero donde, más allá de esta relación, ¿no?, entre ese viento plaga que él describe como uno de los, si no el acontecimiento fundamental que estaba pasando desapercibido para la historia meteorológica del siglo XIX, me interesa también ver cómo Ruskin vincula el desarrollo industrial, la carbonización de la atmósfera y el cambio climático con la explotación de los trabajadores. Obviamente, digamos, la mirada de Ruskin es muy diferente de la de Marx, de la que voy a hablar en un segundo, puesto que no dejaba de proyectar una mirada moralizante sobre esa explotación de los trabajadores. Pero bueno, en el último pasaje del fragmento que os muestro, justamente habla de cómo esa atmósfera contaminada estaba hecha de almas de hombres muertos, ¿no? Se está refiriendo obviamente a digamos, a ese dogma del productivismo, a la estandarización de la producción en el sistema industrial, que es justamente la que él combatía desde esa reivindicación de la artesanía en el contexto de las comunidades del. Bien, y bueno, para ir concluyendo, me interesaba como generar una suerte de diálogo entre la obra de Ruskin y la obra de Marx. Más allá de la posición ideológica de cada uno de ellos, ¿no?, y de su sensibilidad, pues presenta algunos componentes comunes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, los dos cuestionaron, ¿no?, la fractura metabólica, luego hablará de esto probablemente con más detenimiento Alejandro, entre campo y ciudad, que se veía ampliada por el sistema industrial, ¿no?, desde una mirada muy diferente. En el caso de Ruskin, imbuida de una nostalgia por la recuperación de esas comunidades perdidas; en el caso de Marx, con la intención de vincular esa fractura metabólica, ¿no?, a las nuevas formas de explotación vinculadas al trabajo asalariado en el contexto de la fábrica industrial. Por otra parte, también desde una perspectiva, si queréis, estrictamente estética, la mirada de Marx era diferente a la de Ruskin, ¿no? Como subrayo en esta diapositiva, los dos fueron muy críticos con megaexposiciones, ¿no?, como las exposiciones universales, y en concreto la exposición del Crystal Palace de Londres de 1851, ¿no?, en la que veían justamente una escenificación de esa cultura espectacular del mundo industrial, pero claro, lo hicieron desde sensibilidades muy diferentes, como vengo diciendo. En el caso de Ruskin, que denostaba, ¿no?, los invernaderos, justamente porque veía en ellos una suerte de plasmación arquitectónica de esa revolución industrial, ¿no? Digamos, esa confrontación se hizo desde una reivindicación de la cultura de la suficiencia, ¿no?, frente a lo que sería el supuesto productivismo industrial defendido por la cosmovisión marxiana, aunque sobre esto último hay mucha discusión en el campo de la ecología política, ¿no?, hasta qué punto verdaderamente podemos hablar de un Marx productivista o no, pero bueno, no me voy a meter ahora en esa discusión porque nos llevaría también mucho. Y sin duda esa idea de la cultura de la suficiencia, que en el caso de Ruskin se vinculaba a su vez con lo que él denominaba una ética del consumo, ¿no?, en la medida en que Ruskin planteaba que las mercancías debían incorporar en su apariencia el modo de fabricación, ¿no?, pues eso supuestamente daba una información estética al consumidor, que tenía que tomar una decisión sobre cuáles compraba o cuáles no, ¿no? Es una cuestión que quizás hoy también tiene como mucha referencia en la parte del ecologismo contemporáneo, que se orienta más bien hacia los estilos de vida, ¿no?
Frente a eso, creo que la aportación de Marx en el contexto actual más relevante tiene que ver con que con su convicción de que, bueno, incluso si llegáramos, digamos, a un acuerdo por el cual las mercancías finales incorporaran el modo en que han sido producidas y los materiales que han sido empleados, eso no nos dice nada sobre el tipo de relaciones de producción mediante el cual han sido producidas, ¿no? Y por tanto, mientras no alcancemos a transformar radicalmente la organización del trabajo, pues podemos adquirir mercancías perfectamente artesanales, pero que no frenan para nada las dinámicas de reproducción ampliada del valor, que son características del capitalismo industrial, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, y hacer con esto, no parece casual que en la última década, ¿no? Desde el 2011 para acá, de la mano también de la acentuación de la conciencia social sobre la crisis ecológica, pues se haya reivindicado y se hayan reeditado, ¿no? Varios volúmenes de la obra de William Morris, ¿no? Que como bien supo ver en su momento y hace mucho tiempo, en los años 50, el propio Pizonson, al que citaba hace un rato, pues representa su itinerario representa como una suerte de síntesis entre esa imaginación de signo romántico que vincularíamos un poco con la obra de Ruskin, que fue un personaje muy influyente en Morris, y por otra parte, con la progresiva politización que llevó a Morris a defender que, bueno, que esos diseños de corte, si se quiere, naturalista o organicista, que permitían suturar la fractura metabólica y volver a recomponer una imagen más o menos armónica entre el campo y la ciudad, solo serían posibles de la mano de la revolución social de signo socialista, ¿no? Morris, no por casualidad, hacia el final de su vida se convirtió en uno de los principales militantes y activistas del socialismo británico, incluso, digamos, siendo muy crítico con una tendencia como los fabianos y demás. Y bueno, simplemente como para terminar la charla, quizás todavía arroje sobre el presente una posibilidad de articular esas comunidades ruskinianas con la crítica marxiana de las relaciones de producción capitalistas. Y hasta aquí. Buenas tardes. Bueno, yo había preparado una pequeña presentación, pero debido a una serie de problemas técnicos y otros asuntos, pues no pasa nada. Pero no voy a tener la presentación conmigo. Entonces yo voy a hablar de tercer cine. El título de lo que voy a exponer se llama Tercer cine y crisis ecosocial, práctica cultural y organización comunitaria frente a la fractura metabólica. Y bueno, en mi caso sí tengo un texto impreso, así que voy a intentar seguirlo un poco para no perderme. La encrucijada ecosocial con la que el capitalismo conduce a aquello que John Bellamy Foster ha denominado acumulación de catástrofes, ha generado en el ámbito cinematográfico toda una serie de cuestionamientos desafiantes en torno al peso actual de las narrativas y las características institucionales del medio. De este modo, el cine hegemónico, convencional, concebido como una de las prácticas culturales más emblemáticas del capitalismo fósil, ha sido interrogado repetidamente desde diferentes ángulos, tanto por el marco ideológico de los imaginarios que moviliza, como por su propia huella ecológica. No en vano, ya en 2006, un exhaustivo estudio realizado por el Institute of the Environment de la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, advirtió que el tamaño de la industria audiovisual la convierte en un contribuyente significativo a la contaminación atmosférica convencional, las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía en el área de Los Ángeles. Y concluía, de hecho, que el sector del cine y la televisión se habían convertido en el mayor contribuyente a la contaminación del aire de la ciudad. En este sentido, ciertos enfoques contrahegemónicos a estos problemas han generado, a su vez, nuevas formas de repensar algunas cuestiones tanto de producción como de representación con efectos destacados para la estética cinematográfica contemporánea, especialmente en el campo de la antropología visual y el cine experimental. En ámbitos diversos, la relación entre el cine y la ecología política se ha alineado con la revitalización de prácticas analógicas, enfatizando de este modo las formas en que la dimensión material del celuloide
con sus cualidades precarias, obsoletas y artesanales, frente al creciente dominio de la tecnología digital. Puede contribuir a una ecoestética que reconfigure de manera diferente el vínculo entre cine y medio ambiente. No pocas de estas alternativas se han activado en diálogo crítico más o menos explícito o directa afiliación con marcos metodológicos provenientes de lo que se ha dado a conocer como los nuevos materialismos, así como con otras variantes de lo que algunos autores denominan hibridismo, al referirse a todo lo relativo al ámbito epistemológico acerca del vínculo entre naturaleza y sociedad. Sin embargo, estas posiciones, preponderantes en ciertos ámbitos culturales sofisticados del norte global, a menudo han pasado por alto otras trayectorias históricas de lo que podríamos llamar imágenes pobres, por usar el término que utiliza Ito Steyl en su reciente recuperación de las contribuciones teóricas del director y guionista y teórico cubano Julio García Espinosa. Muy especialmente aquellas relativas a genealogías del sur global en la periferia de la influencia de los cánones cinematográficos occidentales, incluidos aquellos relativos al cine experimental. La intención de esta presentación es la de explorar de manera muy esquemática una de esas genealogías, la relativa al tercer cine latinoamericano, también categorizado según los contextos como nuevo cine latinoamericano, cine imperfecto o cinema novo, y su producción teórico-práctica. El objetivo, por tanto, es rastrear algunas de las posibilidades que experiencias históricas de organización comunitaria, tan significativas como esta, nos ofrecen para repensar la práctica cultural en general y el cine en particular, desde una perspectiva ecosocial de cara a elaborar una práctica contrahegemónica radical que pueda enfrentar los desafíos críticos a los que se ve abocada nuestra sociedad. Desafíos que permean en el hacer cultural como parte de la producción social. Para ello, esta presentación supone una relectura en esta clave ecosocial de algunos de los textos fundacionales del tercer cine, de acuerdo a metodologías sociales y políticas que nos permiten proyectar estas contribuciones sobre otras propuestas que se han seguido inspirando en su marco hasta el día de hoy. Esta relectura es, por supuesto, parcial y problemática por cuestiones de coyuntura y contexto, pero es la propia naturaleza inacabada y abierta de aquel proyecto contrahegemónico del tercer cine lo que entiendo permite estas, digamos, licencias que enraizan con la originalidad de esa práctica cultural. Los textos aquí explorados, o las propuestas exploradas, publicados durante los largos 60, abordaban las dimensiones temporal, material y organizativa del cine desde una praxis cultural contrahegemónica, en confluencia orgánica con el proyecto social internacionalista, tercermundista y latinoamericanista revolucionario, inspirado en y apoyado por Cuba. A través de esta lectura renovada de estos textos, con un foco decididamente desplazado de ciertas contingencias históricas, es posible explorar el potencial que ofrecen estas prácticas críticas para el cine contemporáneo en campos que van desde la tecnología y la organización del trabajo al sentido de comunidad y la dimensión estética, aspecto todos ellos de relevancia inexcusable a la hora de afrontar desde la práctica artística los dilemas a los que nos enfrenta la acumulación de crisis ecosociales actuales. Conviene antes de nada situar estos textos en su marco histórico, en otras palabras, historizarlos, para poder así trascender sus aportaciones ante los dilemas que nos ocupan. En este sentido, como señaló el estudioso de cine Scott Poe, los manifiestos fundacionales del tercer cine o el nuevo cine latinoamericano, al tratarse de escritos en estrecha relación con la práctica artística de los cineastas que los elaboraron, compartieron su crítica y escepticismo hacia el diagnóstico capitalista y la consiguiente propuesta económica desarrollista impulsada en la región durante los 50, diagnóstico y tratamiento que no habían logrado resolver los problemas sistémicos que asolaban a los países de la región. Poe observa que, abro comillas, la tendencia a leer el nuevo cine latinoamericano exclusivamente como manifestaciones militantes y revolucionarias, de acuerdo a la línea de los movimientos socialistas que recorrían América Latina, sería reduccionista, cierro comillas, y en cambio el ejercicio de revisitarlos permite, abro comillas, historizar las teorías sobre el capitalismo y el imperialismo del desarrollo y la dependencia en la cultura latinoamericana. De este modo,
al abordar los manifiestos fundacionales del movimiento, como son La estética del hambre de Glauber Rocha, Hacia un tercer cine de Fernando Solanas y Octavio Getino, Por un cine imperfecto de Julio García y Espinosa, o los textos de Jorge Sanginés y el grupo Ucamau, como Sobre un cine contra el pueblo y Por un cine junto al pueblo, efectivamente resulta significativo advertir no solo la retórica revolucionaria que los une, propia de la coyuntura histórica específica, sino también la crítica que subyace al desarrollismo hegemónico, variante sui generis de un keynesianismo económico con relevantes atrofias locales, desde el marco de la teoría marxista de la dependencia. Conviene, por tanto, antes de abordar las contribuciones contenidas en este grupo de textos, detenerse brevemente en la teoría marxista de la dependencia, particularmente sintetizada por Rui Mauro Marini, y en su relación con el análisis de sistemas mundo, especialmente en su vertiente tercermundista, que encontramos de manera notoria en la obra teórica de Samir Amin. Si bien ambos parten de un diálogo que excede los propósitos de esta presentación a propósito del problema del intercambio desigual entre centro y periferia en el orden capitalista, tanto la elaboración crítica sobre la dialéctica de la dependencia en Marini como la del desarrollo desigual en Amin ofrecen una riqueza de herramientas metodológicas de gran importancia a la hora de abordar algunas de las cuestiones centrales que pretendo abordar. Así, Marini sistematizaría los problemas del intercambio desigual a la integración al mercado mundial de América Latina, forzada a la industrialización por sustitución de importaciones, así como a centrarse en la explotación y exportación de materias primas y agrícolas para ser intercambiadas por productos manufacturados, en muchos casos con una tecnología obsoleta, lo que permitiría el desarrollo tecnológico de los centros capitalistas. Este desequilibrio da pie a su vez a la inserción de América Latina en la división internacional del trabajo, que posibilitaría el desarrollo del trabajo basado en la plusvalía relativa en los países ricos, mientras la superexplotación del trabajo, donde el trabajo se remunera por debajo de su valor, en las periferias se instalaba y perpetuaba, basándose así en la plusvalía absoluta. En relación a estos debates, a los que contribuiría de manera destacada, Amin propondría años más tarde un término de carácter político-económico de gran significación para la perspectiva que aquí pretendemos abordar, la desconexión, el linking. Para Amin, ante el problema del intercambio desigual centro-periferia y la acumulación monopolista característica del imperio del capital, pero también frente a toda tentación autárquica, era imperiosa la desconexión de los países del sur del sistema capitalista global, muy particular después de los largos y traumáticos procesos de descolonización, debido a la lógica inherente e inevitable de este sistema a la desigualdad entre centros imperialistas y periferias dependientes. De este modo, Amin llamaba a desconectarse del valor dominante marcado por la lógica productiva del norte rico y definir sistemas nacionales de valor pautados por las necesidades de la clase trabajadora, campesina e industrial, lo que permitiría a los estados centralizar y distribuir la riqueza, al tiempo que frenaría el drenaje del campo por la actividad de los grandes centros urbanos. El desarrollo de un mercado interno fuerte en las periferias del sur, así como una solidaridad entre países y regiones del sur, se afianzaría por medio del mercado compartido entre países periféricos en condiciones relativamente equiparables. Esto permitiría al sur el desarrollo de amplios niveles de soberanía industrial, alimentaria, infraestructural, mercantil, cultural, etc., con la consecuente desconexión de la dependencia del norte. En este sentido, resulta notorio observar cómo, a pesar de los esfuerzos para que el proyecto del tercer mundo, como lo llamó Vijay Prasad, pudiera alcanzar esos objetivos, con particular énfasis durante el periodo de los largos 60 en el sur, esta desconexión se enfrentaría a obstáculos insalvables para su desarrollo pleno en las periferias dependientes, especialmente a partir de los años 80. Sin embargo, resulta igualmente significativo que otras formas de desconexión encontraran un recorrido más fructífero en el campo de las prácticas culturales en general y cinematográficas en particular, que permitieron la colaboración y el diálogo intercontinental entre aproximaciones tercermundistas basadas en un espíritu revolucionario y solidario.
Este es el caso, por ejemplo, de los diversos mecanismos institucionales que se establecieron con relativo éxito por medio del Comité de Cine del Tercer Mundo, con sus sucesivas reuniones en Argel, Buenos Aires y Montreal entre 1973 y 1974. En el caso latinoamericano, el ICAIC, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, jugó un papel igualmente estimulante como ámbito de debate, enlace, difusión y soporte institucional para el cine contrahegemónico a nivel regional. De este modo, podríamos ver en el tercer cine una forma de desconexión desde la práctica cultural de los marcos hegemónicos institucionalizados a nivel global por las industrias culturales de los centros capitalistas. Como tal, ante la centralidad del modo de producción capitalista en la fractura metabólica entre sociedad y naturaleza que ha llevado a la acumulación de crisis ecosociales en que estamos instalados, podemos ver en el tercer cine también un antecedente inspirador a la hora de reformular el desarrollo de alternativas sistémicas a los marcos institucionales que condicionan las prácticas culturales. Más allá de aquello referido a la cuestión institucional, las propuestas concretas sobre la práctica cinematográfica esbozadas en los manifiestos fundacionales del tercer cine referidos más arriba ofrecen una serie de ejes que les permiten expandir las dimensiones de estos cines como intervenciones artístico-políticas de actualidad y pertinencia para una lectura ecosocial alternativa. Así pues, por ejemplo, las reflexiones originales de Fernando Solanas y Octavio Getino en Hacia un tercer cine, a propósito del cine militante, están en buena parte marcadas por propuestas de carácter práctico en relación al control y la carencia de recursos, una especie de gestión planificada de la carencia, con especial énfasis en el uso de aquellos equipos ligeros, en aquel momento de 8 y 16 milímetros, de bajo consumo energético. Además, en su texto, al referirse al cine militante en relación con la teoría foquista del guevarismo, Solanas y Getino le adjudicaban una especial importancia a la horizontalidad organizativa del trabajo, para que así la pericia técnica y totalizadora sea compartida y asumida por todos los miembros involucrados en la filmación, tanto por cuestiones prácticas, ante una situación de emergencia o amenaza, facilita la movilidad, como metodológicas, permite tender a la disolución del valor de lo autoral. Otras cuestiones, por ejemplo, relativas a los circuitos de distribución o a la activación consciente del espectador, en ese caso, alrededor de la idea de toma de conciencia revolucionaria dominante en el imaginario de la época, también aparecían de manera central en el trabajo de Solanas y Getino, como parte de esta forma de militancia cinematográfica. Se trata, en definitiva, de aspectos de gran relevancia a la hora de repensar la práctica cultural contemporánea ante la crisis ecosocial por medio de métodos de bajo consumo en la producción, de horizontalidad y colectividad organizativa del trabajo artístico, de transdisciplinariedad del conocimiento técnico y creativo, de distribución por métodos artesanales y de problematización de la relación con el espectador, es decir, elementos todos ellos centrales a la elaboración de un modelo alternativo y radical que permita pensar la actividad artística ante la crisis ecosocial del capitalismo tardío. El cine de Jorge Sanginés y el grupo Ucamau, así como los textos mencionados anteriormente, que sirven de síntesis teórica de sus propuestas artísticas, aportan del mismo modo una gran riqueza a las cuestiones ecosociales aquí planteadas. Así pues, con un foco particular sobre cuestiones de especificidad local, por sus reflexiones alrededor de la vida de las comunidades andinas, su organización económica como colectivos en torno a los bienes comunes, su énfasis en la centralidad del valor de uso frente al valor de cambio en ese modelo social y su resistencia al despojo de esos bienes comunes por poderosos e intereses externos a las comunidades, las propuestas de Sanginés y el grupo Ucamau ofrecen toda una serie de elementos a la hora de repensar desde la cultura política las posibilidades de resistencia al quiebre entre sociedad y naturaleza que surge de la implantación del capitalismo. Del mismo modo, estos mismos planteamientos son de gran relevancia a la hora de imaginar y reformular la restauración del metabolismo por medio de prácticas comunales, para subrayar la importancia de aquellos vínculos que se establecen tanto hacia dentro de las sociedades como en la relación de estas con la naturaleza, alrededor del valor de uso comunitario y colectivo.
Por su parte, la propuesta de Julio García Espinosa aporta reflexiones de gran riqueza en relación a aquellas cuestiones de estética y forma, con la imperfección como valor estético-político frente al espectáculo escapista de la obra perfecta, epitomada por la industria de Hollywood, con su excesiva movilización energética y desproporcionado consumo de recursos materiales. La imagen pobre se propone así como una réplica contrahegemónica de carácter procesual a esos imaginarios dominantes, con su propia carga ideológica e inspirado en las contribuciones de Bertolt Brecht, permite establecer una relación diferente con el espectador en la que éste, por medio del extrañamiento y la desfamiliarización ante las cualidades de la imagen, dispone de las herramientas epistémicas necesarias para romper con la suspensión del espectáculo y así reflexionar críticamente sobre este, su naturaleza y su relación con el contexto político, social absoluto. Por último, la producción teórica de Glauber Rocha, también fuertemente vinculada a su práctica cinematográfica, propone una serie de cuestiones esenciales para la problemática de la crisis ecosocial en lo relativo a la construcción de sujetos y subjetividades que enraiza su trabajo a las urgencias populares hambrientas en su vida cotidiana, que las hace igualmente hambrientas de cambio social. La propuesta de Rocha resulta en una aproximación epistemológica radical a la cuestión de la distribución política, con una contundente apuesta para un arte desde abajo y para abajo. Para concluir, al explorar una relectura de estos textos fundacionales desde una perspectiva crítica de carácter ecosocial, es posible encontrar en ellos, por tanto, una serie de instrumentos de gran utilidad, por ejemplo, a la hora de abordar el conflicto o la contradicción que se da entre el desarrollo de las fuerzas productivas en las periferias dependientes del sur y los límites ecológicos del crecimiento infinito a que se enfrenta la irracionalidad capitalista. O en otras palabras, nos permiten, desde su marco de crítica al desarrollismo y su apuesta por alternativas soberanas, repensar el complejo y desigual equilibrio que se da entre las condiciones impuestas por los centros capitalistas y la degradación ecosocial, ecológica, social, económica, política y cultural de la periferia dependiente. De este modo, la revisión de estos materiales nos permite explorar las contribuciones del tercer cine como movimiento colectivo más allá de la coyuntura histórica y repensar las limitaciones y potencial de aquellas prácticas, no solo para la cultura contemporánea, sino en cuanto a su contribución en la construcción de utopías reales genuinamente sostenibles ante la acumulación de crisis con que el orden capitalista fractura de manera creciente el vínculo metabólico entre naturaleza y sociedad. Se trata así de aportaciones que, precisamente por su énfasis en la imperfección, también como obra teórico-práctica abierta e inacabada, permiten abrir vías de relectura ante cuestiones que, si bien en su contexto político no tenían la centralidad que hoy ocupan, como es el caso de la catástrofe ecológica, se alineaban con una tradición específica de crítica materialista. Una crítica que ofrece, en definitiva, una serie de propuestas radicales en el ámbito de la estética y las prácticas artísticas de gran importancia para abordar los conflictos actuales al reconocer la correlación, continuidad y coherencia histórica entre aquellos del pasado y los del presente, como parte de una crítica ineludible en la búsqueda de alternativas a la inevitabilidad con que el capital cerca el futuro. Gracias. Lógico. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias al Comité Científico por tomarse la molestia de... ¿Qué pasó? Ah,
Bueno, pero podemos ver el ordenador. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Decía que muchas gracias al Comité Científico por tomarse la molestia de leer nuestras propuestas y retenerlas, considerarlas interesantes para compartirlas con vosotros. Lo que yo vengo a presentar hoy, con este título, Notas sobre las comunas ecológicas de los 70, en España en concreto, es una parte de una investigación no concluida que voy a presentar a modo pues, de algunos fogonazos o reflexiones enfocadas en el contexto de las comunas ecológicas, ¿no? Dado el marco del Congreso, pero que estoy desarrollando de un modo más amplio dentro de una propuesta de revisitar o de recuperar, tratar al menos de recuperar la memoria del ecologismo en el Estado español. El ecologismo, como expresión política autónoma, como parte del programa político de la contraesfera pública en la España de los 70, condicionó los imaginarios y las prácticas de muchos sectores políticamente activos, y entre otros, los de quienes pensaron en las comunas rurales como opciones políticas de vida al margen de los estándares de la sociedad capitalista. Mi objetivo con esta investigación, que como digo es todavía no inconclusa, es mostrar cómo los discursos ecologistas aparecen de manera más o menos directa como inspiradores en las publicaciones de referencia para los comuneros rurales, fundamentalmente Ajo Blanco y Alfalfa, dos revistas contraculturales que seguro que todos conocéis, ¿no? Conocéis bien, cuando en estas revistas se formulan propuestas teóricas, consejos prácticos, manuales de supervivencia y todo un programa visual concreto enfocado a hacer viable la experiencia comunal y la vida alternativa en el campo. Y todo esto con el fin de recuperar, como he dicho al comienzo, la memoria del movimiento ecologista en el Estado. Durante los años 70 y 80, las comunas rurales constituyeron una fórmula entre la utopía y la práctica que surgió como alternativa al modelo de sociedad dominante en términos de modos de convivencia, socialización y producción. Aunque también existieron comunas urbanas, irse al campo era una opción con valores añadidos, algunos de orden romántico, ocupar un terreno, alquilarlo o incluso comprarlo para plantar allí una semilla de otro tipo de sociedad, romper con las jerarquías y dependencias familiares, realizarse como individuos y como colectivo, luchar contra las constricciones y tabúes sociales, no olvidemos que salíamos de 36 años de franquismo, y todo ello además en estrecho vínculo con la naturaleza, retomando además las formas tradicionales de trabajar en el campo, un poco todo aquello que ha recordado Pepe Rivas esta mañana. Otros motivos también tenían un sentido más pragmático. Por ejemplo, en el campo y con un terreno era mucho más fácil trabajar todos en grupo y no dedicarse cada uno a una actividad distinta. Y además, al estar más aisladas en el espacio, lejos de la ciudad y aisladas más entre ellas también, estas comunas, ¿no? Pues era menos probable que llegasen a ellas personas rebotadas de otras comunas, que en la literatura de la época se ve que era uno de los problemas que podía perturbar la convivencia muchas veces. Lo cierto es que por lo general estas comunas rurales de los años 70 y también las urbanas estaban rodeadas de un alto grado de idealismo, algo que Pepe Rivas, Pau Malvido, Pau Maragall, ¿no? Que también ha citado Rivas esta mañana, y Humberto da Cruz, todos ellos desde sensibilidades comuneras bien diferentes, advirtieron en varias ocasiones. En todos sus escritos siempre hablan de este idealismo, este romanticismo, por lo menos en los primeros tiempos, ¿no? Esto ocurrió sobre todo en esos primeros tiempos, hasta que empezaron a surgir las primeras decepciones. Lejos de la Arcadia original, que se suponía en la mente de muchos de los primeros comuneros, las comunas eran un camino de aprendizaje lleno de baches, frustraciones políticas y personales, penurias materiales y donde surgían muchas contradicciones. Si podemos hablar de una evolución en las comunas de los años 70, esta evolución iría tendiendo hacia una pérdida de cierto romanticismo, ¿no? Y yo he podido detectar al menos dos momentos. Uno, que estaría vinculado con estas posiciones más románticas, más romantizadas, ¿no? En torno a 1968, que es de ese momento en el que ha hablado también Pepe Rivas,
en el que empiezan a aparecer las primeras comunas en torno a los músicos, por ejemplo, Pau Riba y Mercè Pastor, ¿no? En el Tibidabo y luego en Formentera, estas comunas como Taller 7 o la comuna de la calle Bruc, bueno, todas estas que he ido mencionando él, o como también la comuna fantasma de Badajoz, sobre la que todos son habladurías y no hay datos registrados, hasta donde yo conozco. Este sería el primer momento, pero poco a poco los valores y las prioridades de los comuneros pues fue cambiando. Este cambio fue un cambio muy fragmentario, muy fragmentario y fragmentado, ¿no? Al tratarse de un movimiento muy disperso y muy difícil de articular, aunque hubiera algunos intentos como el de la plataforma Tricoco, del cual también se ha hablado esta mañana, coordinada por Mau Maragall, Pau Malvido, Pau Maragall, ¿no? Malvido era su seudónimo, su nombre de guerra. Y bueno, aquí he traído esta foto sacada de la exposición de Pepe Rivas, un poco también para ir conectando todos los contenidos que han ido saliendo. En la que pues él convierte en, bueno, muestra de esta manera el fanzine Tricoco, ¿no? En la sección justo de las comunas. Este cambio de mentalidad se ve muy bien ya en 1977, cuando en el número 28 de Ajo Blanco, en el dossier Comunas, se deja ver un poco este desencanto. Queda claro ya en la introducción, en la introducción al dossier, cuando se afirma lo siguiente, y cito: «Hoy sabemos que la palabra misma comuna está desprestigiada y es confusa. La emigración al campo está perdiendo el aire místico e idealista del principio. Aquella aventura que era marchar 3, 4 o 5 personas a vivir juntos en masías destartaladas, con los campos y huertos sin cultivar desde hacía años, 4 trastos, mucha fe y unos conocimientos vagos y confusos sobre la agricultura, está terminando. Está terminado. Empieza ahora una nueva época. Ha terminado la huida de la ciudad». Fin de la cita. Este dossier, además, tiene cierto interés por el modo sistemático en el que se incorporan las ilustraciones de Sally Seymour, que es una artista y activista ecologista británica que junto a su pareja John Seymour publicó varios libros, entre los cuales está el de la guía práctica ilustrada para la vida en el campo, ¿no? Y que, bueno, pues Ajo Blanco recupera, modificándolo un poco para la portada, pero que luego en el interior retoma las ilustraciones de este mismo libro para ilustrar sus contenidos. El tipo de dibujo que hace Seymour entre el grabado y la ilustración un poco decimonónica, ¿no? Que también me ha recordado a lo que ha mostrado Jaime, la ilustración de H.H. Warner, ¿no? Por ejemplo. Pero también la ilustración del cuento infantil con colores alegres y mucha calidad caligráfica tienden a ofrecer visiones serenas, armónicas, humildes, quizá algo ingenuas a veces de la vida en el campo y de las labores en el campo, las labores de la vida en el campo, ¿no? El aporte de estas ilustraciones, además, a los imaginarios ecológicos y contraculturales de la época fue grande en estas revistas, en Ajo Blanco, en Alfalfa, ya que el trabajo de Seymour se utilizó constantemente para ilustrar todo tipo de informaciones relativas a la vida en el campo, como estas que os pongo aquí. Bueno, son algunos ejemplos que he sacado, pero podríamos rastrear muchos más. Bueno, volviendo sobre esta sensación de fracaso, o de desencanto al menos, ¿no? Con este primer momento comunero, es interesante el texto titulado Apuntes comuneros, la comuna armada como alternativa, que Pepe Rivas incluyó en este libro ¿De qué van las comunas?, de la editorial La Piqueta en 1980, porque en él se hace autocrítica del espontaneísmo y de la primera época, ¿no? De esa época más romántica, ¿no? Y se llega a afirmar que si hay personas que pueden lastrar el desarrollo de la comuna, y cito ahora, conviene echarlas enseguida porque han pasado los tiempos en los que jauja, la evasión y el psicodelismo justificaban en gran parte el movimiento comunal. La comuna, en cuanto a alternativa social, tiene un fondo político trascendental. Ya he dicho que los comuneros deben ser guerrilleros, deben ofrecer una alternativa práctica y viable al capital.
No estaba hablando, claro, Pepe Rivas de comunas armadas con armas, digamos, de fuego. Era armadas para defenderse de, digamos, los ataques culturales o políticos en otro plano. Pero en esta clave, Pepe Rivas en este texto insiste en la importancia de establecer turnos para la gestión de las tareas hogareñas, de celebrar asambleas de control para ver si la comuna va por buen camino, de organizar los trabajos en cooperativas de trabajo, etc. Estos planteamientos post-románticos, como los he definido, que son más pragmáticos y que son propios de esta segunda etapa comunera, coinciden además con la perspectiva sobre las comunas rurales que se tenía en aquella época desde el propio movimiento ecologista. Como se ve, por ejemplo, en una serie de... Bueno, es un ejemplo solo, ¿no? Pero como se ve a partir de 1979, en libros como estos que veis aquí, que la editorial Miraguano editó en una colección concreta que se llamó Amigos de la Tierra, ¿no? El primero es el primero que salió en esta colección, Ecología y Sociedad Alternativa, de Humberto da Cruz. Humberto da Cruz era secretario general de Amigos de la Tierra España, AEPTEN, ¿no? Que era un colectivo ecologista, Amigos de la Tierra, recién formado en España y que poco a poco fue teniendo más influencia. Y luego he traído este otro libro que se llama Autosuficiencia Rural, Nociones Básicas para la Vida en el Campo, de García Cano y Voz Mediano, pero que también introduce y coordina el propio da Cruz. En estos libros, entre otras cosas, se vuelve sobre algunos temas que ya aparecen en Ajo Blanco y en Alfalfa a propósito de la vida en el campo, la agricultura ecológica, las energías alternativas, todos ellos temas de calado ecológico que se publicaron en estas revistas contraculturales junto a otros contenidos y en contextos marcadamente contraculturales. Visto con la distancia, el hecho de que todo aquello estuviera junto bajo la etiqueta de la contracultura me da la impresión de que pueda haber provocado cierto borrado de los matices y particularidades de las tradiciones políticas diversas que confluían en esta contracultura, como en este caso ocurriría al ecologismo al hablar de la experiencia de las comunas rurales. Nos encontramos aquí ante un problema historiográfico y de gestión de la memoria histórica. Porque si bien es cierto que las comunas rurales encarnan unas aspiraciones utópicas que tienen que ver con el desarrollo de vías de comunicación entre las personas y entre estas y la naturaleza, y que con ellas se establecen unos puntos críticos comunes en lo que respecta al hiperdesarrollo de las ciudades, al productivismo industrial y a sus efectos contaminantes, al crecimiento basado en la economía fósil, que son cuestiones centrales para el ecologismo, también es verdad que este tipo de iniciativas siempre han sido reivindicadas, casi de manera unánime, por la memoria de la contracultura o desde posiciones libertarias, pero no por movimientos sociales como el ecologismo. Os he traído este caso, de nuevo, de la exposición, porque al visitarla esto saltaba a la vista, como era una sección dentro del relato de la contracultura y del underground de los 70, las comunas, otro era el naturismo, otro el ecologismo, ¿no? Este era como bloques temáticos, todos metidos bajo el paraguas de la contracultura y del underground, y esto matiza la autonomía de los discursos que en aquel momento además estaba cobrando cada vez más fuerza. Esto se explica por varios motivos, algunos históricos, como por ejemplo que el espacio de la contracultura fuera donde el movimiento ecologista se desarrolló más cómodamente en la mayor parte de territorios del Estado durante los 70. Pero hay otros motivos que son historiográficos, como que los relatos sobre la contracultura de aquella época se han elaborado mayoritariamente y en primer lugar desde Barcelona, donde la contracultura centraliza buena parte de los ejercicios de memoria sobre los movimientos sociales de los 70 y además la mayoría de las veces dando especial centralidad, es cierto que merecida, a las experiencias de Ajo Blanco y sus alrededores como Alfalfa, ¿no? Lo que vincula estas revisiones de la contracultura a las experiencias particulares de estos casos. Es cierto que digo particulares, pero que son amplias porque eran tocaron muchos palos y eran bastante transversales.
Y lo cierto es que las revisiones desde la contracultura de asuntos como las comunas rurales, el naturalismo o el ecologismo son ciertas y justas, pero creo que en ellas, pero creo que también son parciales y creo que al menos se puede percibir en ellas una dispersión de la intensidad con la que los componentes ecologistas brillaban en aquella época, lo que le llevó a ser determinante en la toma de muchas decisiones que afectaron a la evolución y a la gestión de las propias comunas, así como a sus imaginarios. En lo que resta de presentación voy a dar algunas claves acerca del sentido ecosocial de las comunas rurales a partir de algunas ideas asociadas a las mismas que aparecían reiteradamente en Ajo Blanco y Alfalfa, estas dos revistas de referencia, centrándome en particular en las formuladas por el filósofo y activista Murray Bookchin, que también ha salido a colación hoy, esta tarde. ¿Por qué Bookchin? Vale, esta foto de la derecha también está sacada de la exposición comisariada por Pepe Rivas, en la que vemos en la parte de abajo el libro El anarquismo en la sociedad de consumo, publicado por Queiroz en 1974, ¿no? Y tomado por el propio Rivas como una de las referencias un poco teóricas para la inspiración de todo el movimiento underground, ¿no? Esto aparece nada más entrar en la exposición aparece esta referencia. ¿Por qué Bookchin? Bueno, pues como recuerda Francisco Fernández Buey, en un texto que en clave histórica habla de los vínculos entre el movimiento obrero y el ecologismo desde los años 70, este autor estadounidense se encuentra entre quienes dotaron al ecologismo de los 60 y 70 de autonomía política y teórica. En el contexto español, además de Manuel Sacristán, cabría citar a Mario Gaviria, a Josep Vicent Marqués o al propio Humberto da Cruz. Pero entre todos ellos, Fernández Buey no solo cita a Bookchin, también a Wolfgang Harrig, a Rudolf Barrow y a otros, ¿no? Pero entre todos ellos, Bookchin tuvo una especial presencia en los círculos libertarios hispánicos en los años 70, ¿no? Sus libros fueron traducidos de manera más o menos temprana para lo que son otras traducciones. Y en las revistas de corte libertario y contracultural, no solo Ajo Blanco y Alfalfa, sino también Bicicleta, Libre Pensamiento, Avenir, Polémica, Tinta Negra o Tramuntana Budgetí, se incluían artículos suyos y se reseñaban sus libros. Bookchin aparecía poco a poco como una referencia constante de la ecología social. Tras abandonar el sindicalismo e ir acercándose cada vez más al anarquismo, Bookchin desplegó también un interés cada vez más marcado por la ecología. Desde 1964 escribió ensayos muy leídos en nuestro contexto y que ya se incluían, por ejemplo, en el anarquismo en la sociedad de consumo, en esta edición de 1974, como por ejemplo Ecología y Pensamiento Revolucionario, que fue escrito en el 64 originalmente, por una tecnología liberadora en el 65, o Hacia una sociedad ecológica del 74. Si hay una idea que define su teoría de la ecología social es la de que, y cito, los desequilibrios de la humanidad que la humanidad ha producido en el mundo natural son causados por desequilibrios que ella ha generado en el mundo social. Fin de la cita. Por eso, para atajar los problemas derivados de nuestra relación con el medio natural, según Bookchin, debemos preocuparnos en paralelo o previamente de combatir las lógicas industriales de producción y desarrollo que median las relaciones sociales en el capitalismo. Desde estos postulados, Bookchin se ocupa en sus textos de cuestiones como el gigantismo de las ciudades, de la quimicalización de la agricultura, la búsqueda de equilibrios entre el campo y la ciudad, la descentralización de la producción energética, los límites de las renovables, la organización social en ecocomunidades o comunas y la reivindicación de una tecnología liberadora, aspecto en el que me centraré a continuación. Lo cierto es que Bookchin no hablaba de comunas. Bueno, no decía la palabra, pero no pensaba en propuestas sociales liberadoras pensando en las comunas. Sino de ecocomunidades, que serían comunidades integradas en ecosistemas concretos como solución para reordenar la sociedad más allá de la dicotomía campo-ciudad.
Lo que él pretendía, y voy a citar un fragmento de largo de Ecología y Pensamiento Revolucionario, es descentralizar las ciudades, cito, descentralizar las ciudades fundando ecocomunidades completamente nuevas, que se adapten estrecha y en cierto modo estéticamente al ecosistema elegido. Subrayemos aquí, continúa Bookchin, que la descentralización no significa que la población se desparrame arbitrariamente por el campo, tanto a base de familias aisladas como de comunidades contraculturales. Y ahora engancho con la cita que tenéis aquí. La ecocomunidad se apoyaría en una tecnología de nuevo tipo, poniendo en marcha unas herramientas adaptables, susceptibles de varias utilizaciones y productoras de bienes duraderos y de calidad. Queda claro que no hablo en favor del abandono de la tecnología para volver a las cosechas paleolíticas. Muy al contrario, considero que la tecnología que tenemos no está lo bastante perfeccionada si la comparamos con esa ecotecnología a pequeña escala y muy adaptable que podríamos desarrollar y que, en gran medida, ya existe en forma experimental o en las carpetas de los ingenieros. Esta tecnología utilizaría las inagotables capacidades energéticas de la naturaleza, el sol y el viento, las mareas y los cursos fluviales, las diferencias de la temperatura de la corteza terrestre y el hidrógeno que abundan a nuestro alrededor para suministrar a las ecocomunidades unos productos no contaminados o productos, en todo caso, cuyos despojos, los residuos, sean fácilmente reconvertibles. Según Bookchin, bueno, fin de la cita. Según Bookchin, para que esta tecnología esté al servicio de la vida, debe asentarse en la comunidad, conformarse a las necesidades de esta y mantenerse dentro de una escala regional. Si se deseaba que la tecnología funcionase en una lógica alternativa, debería estar hecha en pequeñas unidades de producción, lejos del gigantismo industrial y que la gente pueda desarrollar y comprender, ¿no? En cierto modo, se tendería a prescindir de los especialistas y de los técnicos. Todo esto estaba en las páginas de Ajo Blanco y Alfalfa, expresado en estos manuales para fabricar sus propias materiales para generar energía en el campo y vivir de una manera, subsistiendo en el campo al margen de manera autónoma. Ideas como estas acerca de la tecnología y de sus usos útiles en el marco de un proyecto político emancipatorio y otras para las que me he quedado sin espacio y sin tiempo, tienen un eco notable, como acabo de decir, en las páginas de Ajo Blanco y Alfalfa, cuando en una activación de la imaginación ecopolítica propia de ese segundo momento de desarrollo de las comunas rurales post-romántico, se plantean vías para la vida colectiva en el campo a través de informaciones diversas, consejos y propuestas do it yourself, como las que tenéis en pantalla. A principios de la década de los 80, cuando desde el propio movimiento ecologista se quieren asentar las bases para la autosuficiencia rural, estas ideas e imaginarios compartidos se ponen de nuevo en juego, como puede verse a lo largo de las páginas del libro Autosuficiencia Rural, el que he mencionado antes. Estas ideas e imaginarios se ponen de nuevo en juego. Y bueno, aquí, como podemos ver, pues con una estética en la que priman pues un gusto más práctico, esquemático, lejos ya de los dejes más románticos que aportaban los dibujos de Sally Seymour. Estas ideas que os he presentado, como he dicho al principio, así de manera un poco fragmentada y de fogonazos, ¿no? No son más que un ejemplo del rastreo de los destellos del pensamiento ecologista a través de experiencias y materiales culturales diversos, en este caso alrededor de las comunas rurales. Y este es un trabajo de arqueología cultural que a mis ojos es oportuno para la recuperación del movimiento ecologista, de la que, como os he comentado, pues me estoy ocupando. Y por este camino pues espero seguir en el futuro. Así que hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.
Vale. Entonces, por lo que me han indicado los técnicos, yo como moderador tengo que estar un poco pendiente aquí del Zoom, así que a todas las personas que estén siguiendo por streaming el congreso, pues las invitamos a que puedan formular por ese medio sus preguntas. Entre tanto, y antes también de abrir la discusión al público, pues quizás tenga sentido que actúe como moderador de la mesa y formule yo también algunas preguntas o algunos comentarios, aunque trataré de ser breve. Bien, en primer lugar, deciros que, en fin, aunque son compañeros del proyecto de investigación, pues me han interesado mucho las dos ponencias. Lo digo porque puede ser como un, un elogio premeditado, pero realmente es así. Habría muchas cosas para comentar en cada una de ellas. Quizás un elemento común a ambas, ¿no? Es cómo han abordado esta cuestión de la desconexión y sus asociaciones, ¿no? Con la crítica en las transformaciones de signo ecológico, ¿no? En esa lectura que Alejandro planteaba del tercer cine y en la que Alberto ha planteado por su parte de la contracultura de los años 70. Pero como digo, claro, el concepto de desconexión está explorado en ambas ponencias de manera muy diferente y yo diría también que muy rica. Entonces, en relación con eso, primero quería preguntarle a Alejandro, eh, a propósito de algo que también creo que él ha subrayado en su presentación, que tendría que ver, del mismo modo que él ha hablado, ¿no? Bueno, de cómo esta inspiración marxista, ¿no? De la crítica del desarrollismo y también de la teoría de la dependencia, se contrapone de alguna manera a planteamientos contemporáneos como puedan ser los nuevos materialismos que desde mi punto de vista tienden a perder de vista dimensiones tan importantes como la geopolítica o el internacionalismo, que también en el campo de la cultura, como él ha descrito, fueron fundamentales en su momento para articular proyectos que podríamos recuperar desde una óptica ecologista, ¿no? Diría que también tengo la sensación de que el pensamiento crítico o la teoría cultural que se está produciendo ¿no? Desde la propia América Latina, a veces con mucho interés, ¿no? Y que aporta perspectivas renovadas y pues pienso, por ejemplo, digamos, en las aproximaciones a las cosmovisiones amerindias y al potencial que tienen para subvertir pues, ciertos axiomas cosmovisivos como el binomio naturaleza-sociedad, naturaleza y cultura, la obra de gente como Eduardo Viveros de Castro y otra serie de antropólogos e intelectuales procedentes de América Latina, pero también creo que hay en esos pensamientos, en esos planteamientos contemporáneos se pierde justamente de vista esta dimensión que ha estado muy presente en tu ponencia, que es la articulación en clave eso de países del sur, ¿no? Y por tanto internacionalista, y además la necesidad de dar la disputa también en relación a la transición ecológica, también pensada desde la cultura y desde el sur, en un plano macropolítico, ¿no? Creo que eso está como ha sido como muy certero, ¿no? En tu manera de aproximarte a la posibilidad de releer también esas prácticas, ¿no? Desde la crítica de los intercambios desiguales y las implicaciones que eso tiene en clave ecológica. Entonces, bueno, mi pregunta, este era como el comentario, y mi pregunta iría también en el sentido de saber hasta qué punto tienes cartografiadas o rastreadas algunas experiencias que en la actualidad pues puedan, digamos, tirar de ese hilo que has narrado en tu presentación y que me parece que serían como unas aportaciones muy ricas para tensionar estos otros planteamientos que acabo de mencionar así un poco de manera rápida. Y en relación a lo que ha presentado Alberto, bueno, yo creo que es muy iluminadora, muy interesante esta distinción que has planteado, ¿no? Entre un momento romántico y un momento posromántico en la concepción de las comunas, ¿no? Y de sus imaginarios contraculturales, pero quería que nos contaras un poco más hasta qué punto ese tránsito, ¿no? Desde lo romántico a lo posromántico, por utilizar tus términos, facilitó y de qué manera las articulaciones entre esas experiencias comunales y el movimiento ecologista, hasta qué
punto también facilitó el trasvase de actores de un espacio a otro, de unas experiencias a otras, y cómo evolucionó, si es que lo tienes ya más o menos analizado, esa relación con la llegada de la democracia liberal y el tránsito hacia los años 80. Bueno, pues bueno, gracias por el comentario y por la pregunta. En relación bueno, quiero decir, cómo se podría trasladar esto al marco actual, ¿no? He ido mapeando un poco algunas contribuciones, algunas aproximaciones. Evidentemente, digamos que la fuerza de tracción de los movimientos revolucionarios o de las prácticas revolucionarias de los 60 y 70 en relación con la situación actual no es equiparable, y yo creo que eso también condiciona un poco las expresiones culturales o las prácticas culturales. Entonces creo que efectivamente hay en general, o hay digamos, en los trabajos donde seguramente hay una mayor intencionalidad estética, una aproximación a estos, no sé si nuevos materialismos o hibridismos, ¿no? Viveiros de Castro es desde luego en determinados contextos de Latinoamérica una figura muy atractiva, ¿no? Y en muchos casos yo creo que se combina tanto una cierta dejadez intelectual. Yo vengo del campo de las artes, o sea que no es que hable desde la suficiencia académica o desde esa superioridad, pero sí entiendo que hay una cierta dejadez intelectual a veces por mirar hacia aquellas tradiciones que también quizá problematicen nuestra propia extracción de clase, nuestra propia extracción social, ¿no? Y desde luego pues aparecen teorías que quizás sean más atractivas para aquellos individuos, aquellos grupos que vienen de una cierta sofisticación social, ¿no? Y al mismo tiempo creo que ha habido por parte quizá de la teoría radical una falta de atención hacia las cuestiones estéticas y hacia las cuestiones artísticas a veces, ¿no? Yo creo que no se puede echar la carga de culpa solo en un lado. Creo que también es cierto que bueno, si también desde las artes se han alejado, por ejemplo, del materialismo histórico, o es posible que el materialismo histórico o el devenir del materialismo histórico haya tenido una cierta responsabilidad en eso, ¿no? Entonces, aún así, creo que sí se están haciendo esfuerzos, que cada vez, por ejemplo, quizá no siempre con los enlaces tan claros entre la cuestión ecológica y otras expresiones de problemáticas sociales, como puedan ser la cuestión de los cuidados, la cuestión de la raza, la cuestión del género, del sexo y tal. Pero creo que sí se está haciendo, digamos que un viaje de vuelta, ¿no? hacia un materialismo, digamos, hacia los viejos materialismos, por hacer un poco la broma con esto de los nuevos materialismos. Y especialmente creo que en aquellos grupos más vinculados un poco a la práctica política contrahegemónica del sur global, yo creo que un poco estas contradicciones o estos dilemas las resuelven con mucha mayor facilidad en la práctica, ¿no? O sea, como que no ni siquiera digamos que estos nuevos materialismos quedan un poco al final, visibilizan también esa propia división de clase que se da entre las prácticas culturales radicales, digamos, más
ancladas en proyectos políticos o en la actividad política, y otras que son más de una naturaleza más abstracta. Bueno, no sé si respondo a todo, pero bueno, tendría que quizá, o sea, hemos estado trabajando por medio del seminario que hicimos y por otras cosas, sí hemos estado trabajando con algunos casos actuales, especialmente en México, en Brasil y tal. Y bueno, hay expresiones yo creo que muy interesantes, que son un poco ambiguas en este sentido, pero luego sí hay algunos trabajos que se han hecho más desde el campo narrativo. Se me ocurre El ombligo de Gidani, que es una película de Xavi Sala, mexicana, en la que creo que esa ambigüedad se resuelve un poco de una manera mucho más, sí, más clara, o sea, con mucha mayor naturalidad, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchas gracias, Jaime, por las apreciaciones y por la pregunta. Bueno, como dices, pues es verdad que es un trabajo in progress y que hay muchas cuestiones de las que has planteado que todavía no tengo especialmente rastreadas. Por ejemplo, en lo que conlleva de trasvases o entre el movimiento ecologista, en lo que se refiere a personas, el movimiento ecologista y el movimiento comunero rural de los 70. Es verdad que Humberto da Cruz tiene algún artículo en Alfalfa y por ahí, bueno, yo creo que son pistas para investigar, a ver de qué manera se daban estos cruces, estos tránsitos. Lo cierto es que el movimiento ecologista parece como que durante los 70 tampoco le interesa mucho el tema, y es a partir de los 80 cuando empieza, no, 79 es el primer libro de Da Cruz, empieza a escribir sobre este aspecto. La presencia, yo creo, de estos elementos que yo considero que tienen que ver con o tienen un trasfondo ecologista, empieza a aparecer como, bueno, todos estos kits de supervivencia, todos estos consejos de do it yourself que he mostrado, empiezan a aparecer de una manera sistematizada en ajo blanco y alfalfa. Yo he calculado desde el 77. Entonces, es verdad que el ecologismo siempre ha estado, pero bueno, pues quizás muy vinculado también con un número un número extra que salió en el 77 también, que se llamó Naturaleza, Vida y Alternativas, que fue comisariado, editado por el Taller 7, que es un grupo, una comuna naturista, ¿no? Entonces, bueno, pues estos temas se trataban más desde otras ópticas, que tienen que ver también con tradiciones libertarias que nos llevarían a principios del siglo XX. Y luego, respecto a la evolución en los 80, también es un trabajo que estoy desarrollando, y aparte de las ideas que estoy sacando de este seminario, lo digo en público, de este congreso, yo tenía rastreada la ecocomunidad de Los Arenales en Málaga, que se reivindican herederas de las ideas de Bookchin directamente, y que, bueno, pues su origen está en el 87, pero luego por etapas pues va desarrollándose hasta los años 2000, y editan La Hoja, un boletín llamado La Hoja, y luego un suplemento, La Hoja de Ecología Social, ¿no? En el que se reivindican herederos de Murray Bookchin, ¿no? Y yo creo que esto es interesante porque son como genealogías que van apareciendo por ahí, fuera ya del contexto más contracultural, del underground de los 70.
Muy bien, pues bueno, son casi las 7:35. Quedarían, si no me equivoco, como 10 minutos para abrir las preguntas al público. No sé si hay alguna pregunta. Hola, ¿se me escucha? Yo quería hacer una pregunta a Alberto por afinidad temática. Me ha encantado tu ponencia y me ha hecho muchísima ilusión ver algunas de las fuentes con las que también trabajo. Em, una de las ideas que has comentado, que me parece bastante sugerente, es esta hipótesis que planteas de que habría una suerte de dos momentos en las comunas rurales, un primer momento como más romántico, ¿no? Y luego otro más posromántico. Tengo una impresión parecida. Lo que sí que me parece algo que me gustaría preguntarte es ¿a qué razones atribuirías ese paso que yo también veo, pero también me parece algo complicado, al menos para mí, de resolver esta pregunta que te estoy planteando? Sí, es complicado. O sea, las razones del cambio. Bueno, básicamente que de las 7.000 comunas que ha mencionado Pepe Rivas, que tienen más o menos ubicadas, la mayoría no duraban mucho tiempo y los experimentos duraban muy poquito y las decepciones eran muchas y entonces esto generó un gran malestar y en torno a Ajo Blanco siempre y en torno a las ideas de Pepe Rivas, yo creo, pues bueno, y también de Pau Malvido, ¿no? O sea, que también tenía esa posición un poco más que, bueno, que él no creía casi desde el principio en el espontaneísmo y creía en una organización más seria, no sé cómo decirlo, más formal, ¿no? Para que la comuna pudiera tener consistencia y durabilidad. Pues poco a poco se fue cambiando. Es cierto que si lees las cartas de los comuneros, que incluye Pepe Rivas también en el libro de qué va la comuna, y que debe tener, como ha dicho, también muchísimas más, o sea, casi todos empiezan diciendo, o está la idea dentro de esta vez sí, hemos aprendido de lo que de los fracasos, ahora sí que sí, ahora estoy buscando para empezar de nuevo. O sea, esta idea está ahí, ¿no? Y no es solo en él, o sea, él la recoge de esas, no sé si he dicho 10.000 cartas o no sé, un montón de cartas que, que van más o menos en esta misma onda. Y a la vez se ve que convive la idea de gente que dice, busco comuna para ir el fin de semana porque estoy agobiado del trabajo. O sea, que eso formaría parte todavía de un recuerdo de aquella primera época, ¿no? De no tomarte el proceso emancipador que supone en serio. Pero, bueno, yo creo que el motivo es que en la práctica se ve que no funciona y que hay que hacer algo. Pero no tengo más respuesta. No sé si tú tienes alguna idea. Gracias por la pregunta. Hola, gracias. No se oye, ¿no? Pues sí. Vale. Mi nombre es María Sierra, de la Universidad de Sevilla, y querría poner un poco en compromiso al moderador de la mesa, ya que ha hecho este juego de manos tan estupendo de preguntar a sus compañeros para dejarlo ahí centrado. Tiene que ver con que al principio no he encontrado, ni al principio ni al final, he encontrado mucho la comunidad intencional en su intervención, en su ponencia, pero eso casi es lo de menos porque la verdad es que ha sido un marco para las intervenciones posteriores que entiendo que forman parte de un proyecto común, un marco muy interesante, que a mí al menos y creo que a los demás nos ayuda a pensar los temas que nos traen aquí de utopías desde otra perspectiva, esta de la modernidad fósil que encadena muy bien estética, política, economía. Por lo tanto, traslado mi ponerte en un compromiso al pedirte que explicites un poco lo que ha aparecido al final, que es tu lugar de enunciación, tu lugar de preocupación por estos temas. Porque solo lo he encontrado muy indirectamente en esas ironías de llevaba razón, se equivocaba, ¿no? Llevaba razón, Morris acertaba, a través de las cuales he intentado vislumbrar cuál era tu conexión con el tema desde el presente. Lo has dicho al final, muy, muy rápido y muy así para
darnos cuenta. Esto de articular a Morris con Marx, ¿podrías entrar ahí un poco si es realmente tu lugar de tu posición? Bueno, es una pregunta efectivamente comprometida. Bien, o sea, lo de articular a Morris con Marx no es un ejercicio intelectual que yo planteo, sino que se puede constatar históricamente. O sea, ya digo que desde E.P. Thompson en adelante pues ha habido toda una serie de trabajos historiográficos que han dado cuenta un poco de esa evolución de Morris, ¿no? Y bueno, si uno lee, sin ir más lejos, los libros que ha reeditado recientemente Pepitas de Calabaza, pues creo que esa conciencia socialista revolucionaria en Morris es simplemente innegable, y el hecho de que pues eso no figure en las aproximaciones que, por ejemplo, desde la academia en el campo de la historia del diseño se producen en la figura de Morris, pues no es más que un rasgo ideológico de esas aproximaciones, ¿no? Por omisión. Y luego, en relación a lo segundo, mi posición. Bueno, es complicado, pero... O sea, creo que Morris es una figura muy potente para... Si bien creo que los imaginarios románticos de signo organicista tienen muchos límites, y además eso se comprueba en experiencias prácticas como las que ha relatado Alberto, ¿no? Y sin duda hay algo de nostalgia en Morris. Pienso que, sin embargo, es muy interesante su crítica del desarrollo tecnológico como marca del progreso. Eso es algo que me parece irrenunciable. Lo que sucede es que ahí uno puede plantear esa crítica del progreso industrial y de la acaparación de energía y materiales que implica desde diversos ángulos. La mirada de Morris, lo que tiene de romanticismo, es solo una de ellas. Por ejemplo, yo diría que, bueno, esta semana pasada que hemos celebrado el 50 aniversario de la publicación del libro de Nicolás Georgescu Roegen, La ley de la entropía del proceso económico, me parece que la aproximación que plantea desde una perspectiva materialista este economista rumano es mucho más consistente también en lo político que la de Morris, ¿no? En tanto que para Georgescu Roegen la salida no es tanto una involución hacia formas de vida precapitalistas, en la medida en que, digamos, es una posición casi antitermodinámica, ¿no? Sino más bien asumir que efectivamente hay límites biofísicos al crecimiento, que la entropía está socavando constantemente esa presunción del crecimiento exponencial en términos materiales y energéticos de la civilización industrial, y que por tanto hay que hacerse de cargo de esos límites, no tanto para pensar que podemos realmente suturar las fracturas metabólicas que ha generado el desarrollo de la civilización y particularmente del capitalismo, sino para aminorarlo en la medida de lo posible. O sea, yo creo que cualquier proyecto radical de signo ecosocial tiene que hacerse cargo de esta fórmula en la medida de lo posible, ¿no? O sea, probablemente Morris no podía, por una cuestión de época, hacerse cargo de las lecciones que la termodinámica implicaba para la idea misma de revolución, ¿no? Aunque, digamos, el recorrido de la termodinámica ya abarca toda la segunda mitad del siglo XIX, pero hasta donde yo sé, Morris no era consciente de esto. Pero nosotras sí deberíamos serlo, ¿eh? O sea, ¿cómo podemos pensar una idea de la revolución que se haga cargo de la escasez? O sea, creo que ahí también la ponencia de Alejandro ha aportado algunas claves, ¿no? Desde el punto de vista cultural, para articular desde el sur y desde una cierta reivindicación radical de lo pobre, ¿no? Que por otra parte también puede dar lugar a ciertas, en fin, a ciertos callejones sin salida dialécticos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que puede resultar problemática, pero sin duda también partimos de eso como un imperativo a día de hoy, ¿no? Donde la extralimitación biofísica es mucho mayor que la del siglo XIX, pese a que entonces ya tanto Ruskin como Morris detectaran síntomas de que eso podía suceder, ¿no? Y por otra parte, por el lado de Marx, o sea, del propio pensamiento de Marx, creo que es irrenunciable articular, ¿no? Ese señalamiento de alguien como Georgescu Roegen, o la crítica de la tecnología que avanza ya alguien como Morris, y que luego ha tenido también un desarrollo muy, muy importante, ¿no? A lo largo del siglo XX, con la crítica de las relaciones de producción. O sea, digamos, todo el trabajo que el ecomarxismo viene desarrollando para repensar desde una perspectiva ecológica la crítica de la economía política en Marx me parece
difícilmente renunciable, ¿no? Y en ese sentido, el otro día, justamente en unas jornadas sobre Georgescu Roegen, yo cuestionaba un elemento que él plantea en este libro, La ley de la entropía y el proceso económico, según el cual, en realidad, y lo dice así textualmente, tanto Ruskin como Marx se equivocaban cuando pensaban que la fractura metabólica era un producto del capitalismo industrial. Y decía Georgescu Roegen que no, que digamos la fractura metabólica es un producto de todas las sociedades humanas excedentarias que utilizan tecnología exosomática. Bueno, a mí me parece que esa lectura antropológica o esa antropología evolutiva de Georgescu Roegen lava la cara al capitalismo. Y ahí me parece que la crítica de Marx y de no solo de las relaciones de producción, sino de cómo el capitalismo genera ciertos automatismos por los cuales el capital alimenta el capital, digamos, de manera voraz, y genera una suerte de melanoma civilizatorio que acapara crecientemente recursos y en términos energéticos, materiales y también de trabajo humano del planeta, es incuestionable. Y que esa parte de la crítica de Marx, si se quiere, desprendida de los elementos que pudiéramos consensuar como productivistas en la obra de Marx, desde mi punto de vista, tiene una capacidad para describir el funcionamiento del capitalismo que ningún otro teórico social ha podido superar desde mi punto de vista. No digo que Marx tenga que ser la Biblia, pero hay aspectos de la obra de Marx que me parecen, ya digo, irrenunciables. Creo que responde a tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Me ha interesado muchísimo y además la charla de la ponencia de Jaime es casi como una precuela de la ponencia que voy a dar yo, porque luego es un discípulo de Marx, o sea, de Morris, que intenta llevar a la práctica esta utopía planteada por Morris en distintos trabajos. Yo creo que está claro que Ruskin, un poco más que Morris, aunque Morris también en cierto punto, hacen una crítica del capitalismo que tiene un sentido, en cierto modo, entiende la estética como un síntoma de un problema ético, ¿no? Entonces, en ese sentido, una pregunta que me asalta mucho y que tiene que ver con tu ponencia, Jaime, es la idea de cuál es el rol de las estéticas del romanticismo, que son coetáneas a lo que se podría considerar un movimiento protoecologista y que están marcadas, por ejemplo, por las estéticas neomedievales, ¿no? Que recorren todo el XIX, incluso desde distintas ideologías, y también con la apreciación contemplativa del paisaje, que se busca un paisaje además preindustrial, lo menos marcado posible por las dinámicas industriales, y en ese sentido quizás incluso hay como un ecologismo o un protoecologismo que se relaciona con una sensibilidad pintoresca y otro que se relaciona con una sensibilidad sublime, ¿no? La sensibilidad rural, la sensibilidad del paisaje salvaje, inalterado. Pues ¿cuál es el rol de estas estéticas en esta configuración temprana del movimiento ecologista y cómo lo han marcado, ¿no? Bueno, esto sería un poco la pregunta. Es muy larga, pero... Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Julia. A ver, yo creo que tiene bastantes ángulos, ¿no? Por una parte, en relación con la sensibilidad pintoresca, antes en la ponencia citaba así de pasada a Raymond Williams, que tiene este libro, El campo y la ciudad, donde justamente en un capítulo titulado Agradables panoramas, subraya esto, ¿no? Cómo hay una fricción entre la relación práctica, ¿no? En el sentido de praxis, que el campesino tenía con ese medio rural y la proyección estética, ¿no? De la mirada pintoresca como un prototipo, ¿no? De la sensibilidad urbana. Es como un testimonio en realidad de que la fractura metabólica entre campo y ciudad ya se ha producido. A veces cuando hablaba del paisaje pintoresco en mis clases de historia del arte, decía que algunas de las imágenes que hemos naturalizado como una suerte de reconexión con la naturaleza, en realidad no solo es que sean construcciones absolutamente artificiales y por tanto ideológicas en buena medida, sino que hoy se ven revalidadas, por ejemplo, por los catálogos de casas rurales, ¿no? Lo que sucede es que más allá de esa sensibilidad amable y del contenido protoecologista o romántico que pudieran tener, también en muchas ocasiones el paisaje pintoresco lo que hacía era algo más grave, que era borrar los indicios sobre el territorio de lo que había sido el proceso
proceso de acumulación originaria y de acercamiento de los terrenos comunales, ¿no? Hay un artículo, bueno, un ensayo fantástico de Brian Lukager sobre esta cuestión, que me parece que, por ejemplo, aparece muy claramente en la obra de Constable. O sea, los terrenos, digamos, que rodeaban el molino de Flatford, que es donde pinta el carrodeno de la imagen que he proyectado antes, pues en verdad habían sido acaparados por su padre gracias justamente a esos acercamientos, ¿no? Entonces, claro, esa imagen, digamos, de reconexión armónica y de puesta en valor de las labores campesinas, pues tenía un trasfondo ideológico bastante tenebroso, ¿no? Eso por un lado. Y en relación con lo otro, que también lo he tocado así un poco de pasada, a mí me parece que ese carácter organicista, ¿no? Que también aparece en los imaginarios de signo neomedieval, ¿no? Y en las proyecciones en torno a la teoría arquitectónica de alguien como Ruskin o en la concepción del diseño también de Morris, estaban nutridos también, como he subrayado, del propio carácter organicista de los imaginarios ecologistas, ¿eh? O sea, si uno va a la obra, por ejemplo, de Ernst Haeckel, eso se ve muy claramente, ¿no? La influencia en Haeckel de toda la Naturphilosophie, ¿no? La filosofía de la naturaleza romántica de Schiller, Schelling, Goethe y demás es fortísima. Y eso, que es muy interesante y que se ha visto también revalidado, por ejemplo, durante el siglo XX por formulaciones, ¿no? Como por ejemplo la de Barry Commoner, cuando dice la primera ley de la ecología es que todo está relacionado con todo, ¿no? Bueno, a mí eso me parece que es muy interesante como para descentrar los imaginarios antropocéntricos. Y en sí mismo eso tiene un componente utópico, si se quiere, pero también me parece que desde el punto de vista sociopolítico tiene sus problemas. O sea, quiero decir, una cosa es descentrar, de acuerdo a imaginarios organicistas, los imaginarios antropocéntricos, que estoy de acuerdo con eso, y otra es negar la especificidad de las formaciones sociales y culturales. Esta es otra cuestión. O sea, yo creo que también hay, o sea, igual que hay continuidades, sin duda, eso he subrayado alguna antes, ¿no? Por ejemplo, las leyes de la termodinámica operan en el conjunto del mundo natural y en el conjunto del mundo social, ¿vale? Pero hay elementos que tienen que ver con, no sé, con la complejidad de la construcción simbólica e institucional de nuestras sociedades que tú no puedes simplemente resolver apelando a imaginarios organicistas, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, no sé, mis preferencias futbolísticas no se pueden remitir a la física, ¿vale? Pero tampoco mi subjetividad política. O sea, ahí están operando otra serie de elementos que responden a cierta especificidad, ¿no? Y eso no supone poner en el centro de nada a la especie humana, sino, digamos, analizar cuáles son las singularidades de esas formaciones sociales y culturales, ¿no? Entonces ahí tengo también como algunos problemas con los imaginarios organicistas que obviamente tienen su raíz fuerte en términos ecologistas en el 19, ¿no? Respondo. Bueno, pues no sé si me compete a mí como moderador de la mesa cerrar Vale, sí, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos y todas por estar. Gracias.